Básicamente, cuando hablamos de situaciones de emergencia y miramos a los últimos 20 años, por decir un rango de tiempo, nos damos cuenta que ha estado presente, ¿verdad? Diferentes fenómenos atmosféricos, situaciones de tipo climático, terremotos, inundaciones, situaciones que realmente han agravado, ¿verdad? Lo que corresponde al tema de la salud y seguridad en términos de las situaciones de emergencia, convirtiéndose en un tema importante en asuntos de salud y seguridad, el componente de manejo de emergencia. Definitivamente así ha sido, ¿verdad? En los últimos años y nosotros como país no hemos estado ajenos a estas situaciones, no hemos visto e involucrado en diferentes tipos de emergencia y es ahí que el rol de personas con funciones como las que tienen ustedes es tan vital, es tan vital. Me gustaría compartir con ustedes un video que habla sobre el componente de manejo de emergencia en Puerto Rico muy interesante y que no lo vamos a ver todo, vamos a ver unos 5 minutitos, pero básicamente recoge una información que entiendo que es muy vital, muy importante. Sumamente bueno, puedo compartir el enlace para que puedan verlo en su totalidad, pero definitivamente la figura de Nino Correa es muy relevante en los temas de manejo de emergencia en Puerto Rico, ¿verdad? Porque representa de esta población que desde el día uno, ¿verdad? Han hecho, ¿verdad? Este proceso parte de esa cultura de manejo de emergencia y como él bien dice, aunque hemos pasado diferentes tipos de escenarios de emergencia, estamos en una continua preparación donde sí hemos ido alcanzando una serie de logros en el sentido de mejorar la comunicación, poder desarrollar más interconectividad entre municipios y el estar a nivel de la comunidad más listos en muchos aspectos. Sin embargo, siempre existe un área de oportunidad. Entre las cosas que mencionó más adelante, habló sobre la importancia de la preparación que han tenido los municipios, lo que es la identificación de las poblaciones vulnerables dentro de las comunidades que se le da servicio, lo que es la identificación de áreas de las personas, de los censos de personas encamadas, entre otros. Así que definitivamente hay mucho todavía que trabajar y por eso pues seguimos preparándonos y seguimos instruyéndonos. ¿Qué esperamos de este adiestramiento de hoy? Pues básicamente pues sentar las bases dentro de lo que es este tema de equipo de protección personal en el contexto de manejo de emergencia, identificar lo que son riesgos y amenazas en el manejo de emergencias, igualmente la descripción, ¿verdad? De diferentes tipos de equipos de protección personal y para protección de trabajadores, hacer un resumen de algunos procedimientos en términos de manejo de emergencia y al final pues tener entonces un cierre. Eh, Seguimos por aquí. Básicamente, ¿cuáles son los objetivos que queremos alcanzar? Pues es explicar la importancia del equipo de protección personal en el escenario de emergencia para el personal de control de vectores. Definitivamente el trabajo que ustedes hacen en el área de control de vectores es sumamente importante, es neurálgico dentro de lo que es la salud pública en nuestro país y son personas altamente preparadas y con gran compromiso, ¿verdad? Que día a día salen a realizar sus tareas y el uso del equipo de protección personal es algo que queremos reforzar como parte de este adiestramiento. Identificar cuáles son los riesgos más comunes en el entorno laboral y cómo el equipo de protección personal puede mitigar esos riesgos. Definitivamente el equipo de protección personal tiene una relevancia muy importante. Sin embargo, no elimina los riesgos, más allá es mitigarlo, ¿verdad? Y evitar ese contacto directo con el mismo. Resumir algunos protocolos de seguridad y los pasos a seguir en las diferentes fases de una emergencia. Y finalmente, establecer los elementos necesarios para construir una cultura de seguridad en el lugar de trabajo para el manejo de emergencia. Pienso que con eso básicamente es la meta a seguir durante el adiestramiento de hoy. Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, como bien mencionó Noemí, siéntanse en la confianza de escribirlo a través del chat o algún comentario que entiendan, ¿verdad? En el cual se identifiquen en el contenido, igualmente lo pueden hacer.
Aquí vemos, ¿verdad?, que dentro de lo que es la estructura de una emergencia, pues puede variar de acuerdo al escenario y es importante entenderlo dentro de los fundamentos de OSHA, se rige por lo que son los códigos federales de las regulaciones. En el caso de la industria general, pues contamos con el 29 CFR 1910, que es la subparte I, en donde se expresa básicamente todo lo relevante al equipo de protección personal. Esa es la referencia principal que tenemos. En la industria de la construcción, que en el Código Federal 29 CFR 1926 también se hace referencia, ¿verdad?, a la subparte I. Así que es nuestra base en términos del marco, ¿verdad?, de teoría que nos apoya. De igual manera, lo que es la Ley 16 del 5 de agosto de 1975. Esta información es importante tenerla tanto como empleados, como supervisores o personas que tengan sus propias empresas o trabajen, ¿verdad?, en este campo. Es necesario conocer qué es lo que establece el reglamento en términos de la seguridad y salud y específicamente en lo que corresponde al equipo de protección personal. De igual manera, una herramienta vital y necesaria para poder establecer controles efectivos es lo que se conoce como el Job Hazard Analysis o el análisis de riesgo de tarea, en el cual se nos permite establecer con claridad, de acuerdo a las tareas que se están realizando, cuáles son los controles necesarios para mitigar o eliminar los riesgos presentes. Y eso pues lo vamos a ver con más detalle más adelante. También estaremos expresando, ¿verdad?, lo que son las jerarquías de controles, porque definitivamente cuando estamos presentes a una serie de riesgos en el área de trabajo, con un solo control muchas veces no es suficiente. Así que necesitamos enriquecer ese proceso de evaluación con lo que se conoce como la jerarquía de controles. Y vemos que dentro de las fases de la emergencia, como bien presenta una de las imágenes, vemos que existen al menos 4 fases. Digo al menos porque hay diferentes modelos y en el día de hoy voy a presentar al menos 4 fases, donde la preparación, que pudiéramos decir que esta forma parte de esa primera escalón, que es la preparación, se da, ¿verdad?, la información necesaria, identificamos esas necesidades, hacemos ejercicios, hacemos simulacros, hacemos tabletop, ejercicios de mesa, entre otros, para poder habilitar ese músculo, ¿verdad? Ese músculo que nos va a permitir a nosotros en medio de la emergencia poder actuar con más rapidez. Ya cuando tenemos esa situación presente, que sabemos que llega cuando en el caso de los fenómenos atmosféricos podemos tener cierto tiempo que se nos da a través de, ¿verdad?, de los diferentes escenarios que se nos brindan, de los anuncios del tiempo y demás, pues podemos mitigar, podemos hacer que ese daño que va a estar presente pues se mitigue, ¿verdad?, y se reduzca ese impacto. Luego está la respuesta, que es cuando estamos en medio, ¿verdad?, de esa situación, y finalmente esa recuperación. Hay veces que el proceso no es tan lineal como lo menciono y en ocasiones entre la respuesta y la recuperación se oscila. Sin embargo, estos procesos pues requieren una estructura y una preparación y que las personas puedan identificar sus roles. Déjenme saber por el chat, ¿verdad?, en qué emergencias ustedes se han destacado en sus diferentes áreas de trabajo, porque es importante, ¿verdad?, reconocer esa experiencia y esas actividades, ¿verdad?, que en su momento han tenido. Fíjense por aquí que se nos menciona lo que es el Job Hazard Analysis en el reglamento de OSHA, de Industria General, el 29 CFR 1910, donde nos menciona que como parte de la selección del equipo de protección personal, pues se requiere hacer una certificación, ¿verdad? Identificar cuál es el equipo que realmente se requiere. Y una herramienta para llegar a ese resultado es el Job Hazard Analysis. El Job Hazard Analysis es este instrumento que nos va a poder establecer cuáles son esas tareas en pasos y cuáles son los riesgos asociados, físicos, biológicos, químicos, radiológicos, entre otros, que puedan estar identificados con esa tarea. Y a base de eso establecer cuáles son los controles que nosotros pudiéramos estar, ¿verdad?, identificando, ya sean controles de ingeniería, controles administrativos, equipo de protección personal. En esa identificación, ¿verdad?, de esos equipos de protección personal,
¿Cuándo es necesario utilizar ese equipo? Puede estar como parte de esas respuestas que se den en este instrumento. ¿Qué equipo específico debe utilizarse? ¿Cómo, verdad, utilizarlo y ajustar ese equipo? Pueden ser preguntas posteriores a una vez se hace ese análisis. ¿Y cuál es el cuidado y mantenimiento también, verdad? Son acciones posteriores que a base del análisis pueden entonces surgir. ¿Y cuál es el tiempo de utilidad? Sobre todo en procesos de emergencia que uno atiende, por cuánto tiempo estos equipos van a estar viables para nuestro uso. Así que definitivamente el John Hassan Analysis es una herramienta de trabajo vital para poder establecer claramente el equipo que necesita de protección personal en los trabajadores. El propósito es identificar peligros y controles asociados. Básicamente, esa es la piedra angular, ¿verdad? De este instrumento. De esto hablaba hace un ratito cuando mencionaba la jerarquía de controles. Básicamente, si se fijan, al final de la pirámide aparece en la pirámide invertida lo que sería el equipo de protección personal. Entonces, como parte del proceso de análisis de controles, en ese proceso de identificación de riesgo puede darse la circunstancia que ese riesgo se puede eliminar completamente, se puede quitar, ¿verdad? Y ya ese trabajador no tenga que estar expuesto a esas condiciones de riesgo. Sin embargo, no siempre es posible. Así que lo que nos establece esa jerarquía de control es que el próximo paso sería sustituir ese posible material o ese proceso que pudiera generar, ¿verdad? Ese riesgo a ese empleado, a ese trabajador, pues pudiera ser entonces nuestro segundo paso a seguir. En vista de que circunstancias a veces no es posible llevar a cabo esa sustitución, pues integrar lo que serían los controles de ingeniería, ¿verdad? Esos controles en el diseño, en donde se establecen esas barreras para evitar ese contacto directo con ese riesgo. Controles administrativos, donde está implícito lo que es el adiestramiento, donde son los procedimientos escritos, donde son las buenas prácticas de trabajo, la rotación de empleados, entre otros elementos, pues conforman, ¿verdad? Parte de lo que pudiéramos decir que es un control administrativo. Igualmente, el equipo de protección personal. Y muchas veces decimos, bueno, con el equipo de protección personal tenemos todo cubierto. No necesariamente. Se requiere, ¿verdad? Un complemento tanto de controles de ingeniería, controles administrativos y equipo de protección personal. Y definitivamente, al revés, podemos tener controles de ingeniería y controles de administrativos y necesitamos integrar nuestro equipo de protección personal. Para que esa selección sea apropiada, ahí es que unimos lo que acabamos de explicar, que es el análisis de riesgo de tareas, que es donde se nos va a dar la información clara y precisa de cuál es el equipo que necesitamos de acuerdo a los riesgos que representa la ejecución de esa tarea. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda o pregunta? A través del chat la pueden escribir. Aquí tengo un pequeño video donde vamos a hablar sobre qué es el equipo de protección personal. Realmente es todo visual, pero aunque es algo, ¿verdad?, en caricatura, pero es muy representativo de lo que es el equipo de protección personal. Así que lo comparto con ustedes.
Vemos aquí que en esta imagen se nos presenta, ¿verdad? Básicamente lo que el equipo de protección personal en un sitio de trabajo puede representar, ¿verdad? Al punto de diferentes situaciones de riesgo, de objetos que caen, caídas que pueden ocurrir, contacto eléctrico, el estar presente dentro de ese escenario de trabajo, el reconocer esos riesgos de forma proactiva nos permite esa selección acertada del equipo de protección personal y de esa manera poder tomar decisiones más apropiadas, ¿verdad? Sobre todo aquellos de nosotros que nuestro trabajo físicamente no está solamente ubicado en un lugar, sino que tenemos que ir a diferentes escenarios de trabajo. El poder establecer cuáles son esas posibles condiciones de riesgo es muy relevante para poder hacernos del equipo que necesitamos realmente. Entonces, vamos a lo que nos dice la referencia en relación a lo que es el equipo de protección personal. Fíjense que es todo equipo, aparato o dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano en todo o en parte de riesgos específicamente de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. O sea que definitivamente el equipo representa esa barrera contra esas diferentes condiciones. Fíjense que la ley 16 que les mencioné hace un rato tiene unos segmentos en la sección 6 que nos habla específicamente del equipo de protección personal. Quise traerlo porque muchas veces conocemos la sección 6A que nos habla de que todo patrono tiene que proveer un lugar de trabajo libre de riesgo reconocido, pero esta parte del equipo de protección personal muchas veces no la tenemos, la conocemos, pero no la tenemos tan presente. Fíjense que en la sección 6B nos dice que cada patrono deberá proveer y asegurar el uso de los aparatos de seguridad. O sea, no es solamente darlo, sino asegurarnos que ese equipo de protección personal se está utilizando. Muchas veces la experiencia que yo tuve como inspectora de OSHA en lugares de trabajo me acercaba a los empleados que utilizaban de manera incorrecta ese equipo de protección personal y el supervisor encargado decía, yo cumplí con entregárselo, yo se lo entregué. Sin embargo, no es suficiente conforme a lo que el reglamento establece, no es solamente darlo, sino asegurarnos que ese empleado está utilizando, ¿verdad?, ese equipo correctamente, ¿verdad? Es lo que nos establece el reglamento. Fíjense que por aquí nos sigue diciendo la ley 16 en la sección 6C y cada patrono deberá cumplir con las normas de seguridad y salud ocupacional promulgadas bajo esta ley y con las reglas y reglamentos y órdenes emitidas de acuerdo a las mismas. El desconocimiento de la ley nos exime de nuestra responsabilidad. Y la ley 16 en la sección 6F nos dice, y cada empleado deberá usar y cuidar el equipo de protección personal suministrado por su patrono. Así que no es solamente, ¿verdad?, esa responsabilidad de lo que representa el patrono, el supervisor a cargo, gerente o directivo, sino también este empleado al cual se le entrega ese equipo de protección personal. Yo siempre les exhorto a las personas que administrativamente en sus guías de empleados y manuales y demás, estas sesiones de lo que es la ley de seguridad y salud estén presentes para que no solamente el empleado tenga conocimiento que se le provea un equipo de protección personal conforme al trabajo que está realizando, sino que bajo la misma ley establece que el empleado debe mantener y cuidar y utilizar ese equipo de protección personal. Al punto, fíjense que en la sesión 6G aborda, ¿verdad?, todo lo que no puede hacer el empleado con ese equipo de protección personal y que es meritorio el cuidado del mismo y que en el caso de que así no lo haga, puede tomarse unas acciones correctivas, ¿verdad?, en relación disciplinarias a ese empleado. Así que definitivamente es importante establecer esas bases de lo que es el equipo de protección personal, de cuáles son las responsabilidades que tenemos siendo patronos, siendo supervisores o siendo empleados, conforme a lo que la ley 16 nos deja, ¿verdad?, en su reglamento. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? Escríbame por ahí si se va entendiendo el proceso. Dicho esto y habiendo tenido estas bases de lo que es el equipo de protección personal y su relevancia dentro de lo que es el manejo de emergencia,
mi pregunta viene, ¿y qué tipos de emergencias de salud pública conocemos? Escríbame por el chat. ¿Qué tipos de emergencias en salud ustedes conocen? ¿Qué tipo de emergencias han trabajado? ¿Alguna en particular? Ahí Nino nos dio algunos en su presentación. ¿Qué me dicen? ¿Alguna en particular? ¿Alguna emergencia que han trabajado en particular? Epidemias, muy bien. Amarilis me dice por aquí, ¿qué más? ¿Epidemias qué tipo? ¿Cuál específicamente? Porque han habido unas cuantas. El Zika, huracanes, en el 2017, muy bien, María, me imagino, ¿verdad? Causó el caso de leptospirosis, muy bien. Así que han sido variadas las diferentes, esas más bien podríamos clasificarlas, ¿verdad? De tipo biológicas, epidemias y demás. Alguna otra, los terremotos, algunos de los que han estado aquí han estado trabajando en situaciones de emergencias de terremotos. Conozco casos de compañeros de manejo de emergencia que no solamente han rendido servicio en Puerto Rico, sino han sido activados para estar en Estados Unidos en diferentes tipos de emergencia. ¿Qué más me dicen? Así que definitivamente hemos tenido una variedad de situaciones, ¿verdad? De emergencia, las cuales nos colocan en un escenario variado, ¿verdad? Que pudiéramos decir, mira, situaciones, por ejemplo, de índole nuclear, radiactiva, pudieran ser biológicas, químicas, fenómenos atmosféricos, algún tipo de derrame de sustancias químicas, ya sean intencionales o por situaciones accidentales. Así que son tan variados esos escenarios de emergencia y a base de esa variedad es que deben de ser evaluados y a base de esa evaluación es que debe de ser identificado el equipo de protección personal. No hay algo como un tamaño para todo el mundo, para todo tipo de emergencia. Cada emergencia requiere una evaluación a profundidad para poder establecer unos equipos de protección personal que vayan para esos empleados que van a estar expuestos a esas condiciones de riesgo. Así que definitivamente son muy variadas las situaciones. Nosotros, por la naturaleza que tenemos, pues lo más que se nos acerca, ¿verdad? Cada año, del 1 de junio al 30 de noviembre, ¿verdad? Casi a final de noviembre que tenemos, es la temporada de huracanes que conlleva, ¿verdad? Una serie de situaciones. Sin embargo, esas condiciones o desastres naturales se pudieran clasificar de diferentes maneras. Por ejemplo, lo que se conoce como que son de hidrológicos, climáticos, que son de tipo geológicos o biológicos. Fíjense, esas categorías muy interesantes porque aquí les brindo un ejemplo para nosotros en Puerto Rico. Cuando hablamos de desastres a nivel climático, pues estarían ahí los huracanes, las tormentas, condiciones atmosféricas, pero pueden variar dependiendo de la zona geográfica donde usted se encuentre en el planeta, ¿verdad? A nivel de los hidrológicos, pues ahí estarían las inundaciones, pero también pudieran estar los tsunamis, ¿verdad? Por dar un ejemplo, los geológicos, pues ahí estarían los terremotos, pero también en zonas donde hay volcanes, ¿verdad? Pudieran ser erupciones de volcanes. Y también puse aparte los que son los biológicos, porque realmente a nivel de los que son fenómenos biológicos, que son las epidemias, representa una estructura completa que se levanta a nivel de lo que, ¿verdad? Es el sistema de comando de incidentes del gobierno, que lo atendería, ¿verdad? A través de la agencia primaria, en este caso que sería el Departamento de Salud. Pero si nos enfocamos en estos desastres naturales, los primeros que mencioné, algunos de los equipos de protección personal que se nos recomienda, en este caso serían guantes de plásticos o de goma, botas, entre otros. Pueden ser también necesarios para evitar el contacto en lo que son las inundaciones. No sé cuántos de los que estamos aquí hemos estado en escenarios donde hay inundaciones, aguas estancadas, que tenemos que entrar a zonas donde es de difícil acceso. Entonces, estos escenarios representan unos riesgos físicos y también biológicos para esas personas que son estos primeros respondedores que llegan a esas áreas.
Así que es bien importante el poder establecer esa planificación de trabajo, porque aún siendo una emergencia, ¿verdad? Una vez la emergencia está ocurriendo en ese proceso de respuesta, antes de llegar a ese escenario para poder apoyar a esas personas que pudiéramos estar brindando ese servicio, ese personal que va a realizar ese trabajo requiere ir con el equipo correspondiente. Así que vemos, ¿verdad?, que hay diferentes tipos de equipos que pudiéramos utilizar, así como también la vestimenta en escenarios como ese, como camisas largas, pantalones largos, el lavado de manos, como una especie, como, ¿verdad?, ese control administrativo con jabón, el tener sanitizador. Otros también forma parte, ¿verdad?, de todo ese equipo de protección que esos empleados pudieran tener. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Escríbame por ahí por el chat. ¿Cuántos de nosotros ya lo han ido escribiendo, ¿verdad? Han estado en escenarios de esta naturaleza. Sin embargo, ese no es el único tipo de escenario. En el caso de hoy, ¿verdad? Vamos a hablar de algunos de los escenarios de emergencia, no de todos por el tiempo que tenemos limitado. Sin embargo, es bueno que veamos que hay diferentes tipos de escenarios donde estas emergencias, ¿verdad?, pudieran darse. Cuando hablamos de lo que serían, ¿verdad?, desastres o eventos químicos, pudieran ser ocasionados de manera intencional, que es lo que llamamos, ¿verdad?, situaciones de terrorismo, bioterrorismo, utilizando diferentes tipos de sustancias para generar ese terror, ¿verdad? A nivel del globo lo hemos visto en diferentes lugares, pero también puede ser no intencional cuando vemos en una situación de algún escape de algún material químico, pues donde ocurren diferentes tipos de condiciones. Ahí, pues, cómo vamos a intervenir ese tipo de evento, el monitoreo que se hace, la rotulación, el reconocimiento de los productos que se utilizan, las hojas de datos de seguridad de estos productos, es pieza clave para poder atender de manera efectiva y evitar que esos respondedores se vean afectados durante esa emergencia. Siempre pensamos que cuando vamos a intervenir en una emergencia, la seguridad a la vida es lo principal, proteger al respondedor, que el respondedor que vaya a ese escenario tenga todo en sus manos o la mayor parte de las herramientas, ¿verdad? Para poder atender dicha emergencia. Y en ese sentido, pues contamos con esa evaluación, ¿verdad?, que se hace previo a esa entrada. Y sí se hace previo a esa entrada, porque fíjense en este diagrama que pude integrar a la presentación, donde aquellos de ustedes que han estado en emergencias de esta naturaleza saben que se zonifica esas áreas de acuerdo a la magnitud de ese riesgo, ¿verdad? En donde establecemos esa área o zona roja, donde hay una contaminación significativa con sustancias peligrosas o con agentes químicos, biológicos, radiactivos o nucleares que han sido confirmadas o que no han sido caracterizadas, o sea, que es un desconocido y que se sabe que puede generar una alta contaminación y eso se identifica como esa zona roja, ¿verdad? En esa zona amarilla, ¿verdad? Esa contaminación con sustancias peligrosas todavía activas, pero el escape que pudiera estar generando, ¿verdad?, dicha contaminación pudo haber cesado a ese punto, en ese perímetro, y esa se conforma con esa área de zona amarilla. Igualmente la zona verde, que son lugares donde la contaminación con sustancias peligrosas o sustancias o agentes químicos, biológicos, radiactivos o nucleares es poco probable. Y es ahí donde esa zonificación nos permite intervenir en las respuestas de este tipo de emergencia, que antes que las personas que son identificadas como respondedores lleguen a las diferentes áreas donde sus roles se van a desempeñar, tengan consigo el equipo de protección personal que así lo requieran. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos estado en incidentes donde ha habido riesgos de contaminación por sustancias químicas y hemos tenido que utilizar este equipo de protección personal más especializado o localizarnos en áreas específicas de acuerdo al tipo de emergencia? Así que es bien importante tener eso en claro porque muchas veces parte de lo que es el perfil de una persona que trabaja el campo de manejo de emergencia es que son personas dadas al servicio, al apoyo, como bien decían en el video inicial, a esa comunidad. Y eso es perfecto y eso es parte de. Sin embargo, el entrar a una zona de trabajo sin tener los equipos o los adiestramientos necesarios nos pone en una posición sumamente vulnerable donde el apoyo que pudiéramos dar a un tercero se limita porque entonces representa un daño para ese respondedor.
sea que responsablemente, antes de nosotros entrar a un escenario de trabajo donde pudiera haber este tipo de riesgo, es importante tener la preparación adecuada y los equipos correspondientes. Por eso esto de lo que es la zonificación en términos de este tipo de escenario ya está bajo la literatura claramente, ¿verdad?, establecido. Y venimos aquí a lo que son los equipos de protección personal que regularmente se utilizan, ¿verdad?, dentro de este tipo de escenarios donde están clasificados por niveles, nivel A, nivel B, nivel C o nivel D. ¿Cuántos de los que estamos hoy reunidos en este adiestramiento ya hemos visto este tipo de equipo de protección personal clasificado, ¿verdad?, en estas categorías? Escríbamelo en el chat, por favor, para más o menos tener una idea. Cuando hablamos de estos niveles de protección personal, fíjense que aquí hay un elemento clave y básicamente lo vamos a ir viendo de manera específica, donde hay unas áreas de protección que van a definir cuándo utilizar un nivel versus otro. Fíjense que en un nivel a nivel respiratorio, la protección es máxima. ¿Sabe? Hay unas atmósferas deficientes de oxígeno, pueden haber materiales que sean carcinógenos, que efectos dañinos a la salud. Este material que pudiéramos encontrar en esa zona roja puede ser absorbido por nuestra piel, así que tiene que ser completamente encapsulado. Tenemos que proteger nuestros ojos de salpicaduras de cualquier sustancia, ¿verdad?, que nos pueda afectar, y en ese sentido es una protección completa. Si vemos el nivel B versus el nivel A, es muy parecido. A nivel de protección respiratoria, igualmente es una atmósfera deficiente de oxígeno, así que tenemos que tener esa protección al máximo con un suplidor de aire. Sin embargo, a nivel de la piel, ahí no hay el riesgo, ¿verdad?, tan evidente de que este material pueda ser absorbido por la piel, así que no es totalmente encapsulado, pero sigue teniendo una protección máxima para ojos y cara. Y lo vamos a ver en imágenes próximamente. En el caso de un nivel C, fíjense que a nivel respiratorio ya podemos identificar o caracterizar cuál es el material que pudiera estar presente en esa zona roja de peligro, y pues estaríamos utilizando lo que se conoce como un purificador de aire o unos filtros identificados precisos para ese tipo de contaminación. Estaríamos protegiendo de manera moderada porque sí tenemos unas cubiertas completas, pero sabemos que el material no es absorbido por la piel. Igualmente mantenemos una protección moderada para lo que representa ojos y cara. Y ya un nivel D es que es básicamente como vemos los trabajadores y como mayormente nosotros nos encontramos, donde pues ningún tipo de protección respiratoria a nivel de piel sería mínimo y a nivel de ojos también sería mínimo. Pero como una imagen habla más que 1000 palabras, vamos a ir viendo, ¿verdad?, cómo clasificamos cada uno de estos niveles de protección. Fíjense que en el equipo de protección nivel A, ahí estaríamos hablando que es totalmente encapsulado, ¿verdad? Es sellado contra gases y vapores y es usado básicamente, como mencioné, cuando esa concentración de la sustancia es inmediatamente dañina a la vida y a la salud, ¿verdad? Es un desconocido y puede generar entonces unos efectos tóxicos, carcinógenos o básicamente un material desconocido, y se requiere protección máxima para la piel, ojos y las vías respiratorias. Eso es ¿verdad?, la clave para identificar qué sería este nivel. Si se fijan en la imagen, básicamente aquí tenemos un sistema de aire autocontenido, es totalmente encapsulado, ¿verdad? Y son este tipo de escenarios donde se requiere este tipo de protección personal. Si nos fuéramos a mover al equipo B, ya viéndolo más en detalle, básicamente la diferencia entre uno y el otro es la protección de que no es completamente encapsulado y ese riesgo de material absorbido por la piel, en este caso, pues no está tan presente las atmósferas de ILH, ¿verdad?, que no posee efectos sobre la piel. Eso básicamente es lo que nos presenta este tipo de escenario. Y seguimos por aquí. Aquí vemos, ¿verdad? Fíjense que aquí en estas áreas donde son los sellados, casi siempre muñecas y tobillos, vemos ahí que utilizan, ¿verdad?, cinta adhesiva para entonces mantener el sellado de esas áreas. No está completamente encapsulado y sigue manteniendo la protección respiratoria y la protección para ojos y cara, ¿sí?, que básicamente esa sería la diferencia. En el nivel C,
Se distingue por la protección respiratoria, se filtra y se purifica el aire del ambiente. Es lo que se le llama, ¿verdad? Medio rostro, media cara o cara completa, los respiradores que ya vienen con unos filtros específicos de acuerdo al tipo de contaminación atmosférica que pudiera, ¿verdad?, haber en ese ambiente de trabajo. Y se usa cuando se conoce el contaminante, se sabe la concentración del contaminante, ¿verdad? Y no son atmósferas deficientes de oxígeno. En atmósferas deficientes de oxígeno, estos equipos de protección personal no pueden ser utilizados a nivel C, ¿verdad? Tendría que ser un sistema de aire autocontenido. Así vemos un ejemplo de lo que pudiera ser, ¿verdad? La vestimenta y el equipo de protección personal que pudiera estar utilizando ese empleado, ¿verdad? Es un respiradores purificadores de aire de cara completa o media cara, ropa protectora resistente a químicos con capucha de capucha suelta, ¿verdad? Y guantes externos e internos resistentes a químicos, botas externas resistentes a químicos y con punta de acero en aquellos casos, ¿verdad? Donde pueda haber objetos que puedan caer, que puedan rodar o que puedan la persona quedar pillado. Así que vemos los diferentes tipos de equipo nivel A, nivel B y nivel C. Ya cuando estamos hablando de un nivel D, estamos hablando de ropa de trabajo, mamelucos, botas de zapatos resistentes a químicos con punta de acero, probablemente un capacete, un guante, pero es bastante básico. ¿Dudas o preguntas en relación a los niveles de protección? ¿Hasta aquí vamos bien? Escríbame por el chat si se va entendiendo, si se va escuchando, ¿verdad? Déjenme saber. Básicamente, otro tipo de escenario en el cual podemos encontrarnos, ¿verdad? Es cuando tenemos emergencias biológicas que pueden ser muy variadas, pueden ser antras, viruela, gripe aviar. Cada uno de estos temas pudiera ser un tema en sí mismo. Así que básicamente lo que buscamos es tener una referencia de cómo se puede identificar el equipo de protección personal de acuerdo al tipo de emergencia. Y es ahí donde el análisis y la evaluación de cada escenario es tan vital. Esto que pudiera ser rocíos, aerosoles o gotas, cómo se comporta, ¿verdad? Ese agente biológico en ese ambiente de trabajo es vital para poder establecer el equipo de protección personal que yo voy a utilizar, cómo yo voy a estar manejando, ¿verdad? Me voy a estar manejando con estas personas, qué contacto voy a tener, si va a ser un contacto directo uno a uno. ¿Cómo va a ser ese proceso? Va a ser de suma importancia y de aquí salen los diferentes mecanismos de transmisión de los que nos vemos, es de lo que más debemos protegernos, ¿verdad? Y cuáles pudieran ser, ¿verdad?, esas circunstancias. Básicamente, cuando vamos al estándar de OSHA, en el estándar 29 CFR nos habla de lo que son las precauciones universales bajo el estándar de patógenos en sangre que se encuentra en el 1910, 1030 y donde nos habla de lo que son los contactos, lo que son rocíos o gotas o aerosoles, que pueden darse en escenarios específicos en facilidades de salud, pero igualmente pueden darse esos contactos cuando uno está en ese proceso incluso de respuesta, porque usted no sabe qué tipo de persona usted está movilizando o en qué área usted pudiera estar encontrándose y que pudiera haber algún tipo de epidemia o de brote. Así que es bien importante el poder establecer, ¿verdad?, unos equipos de protección personal base y unas prácticas de trabajo que nos permitan mantener a raya, ¿verdad?, estas condiciones inseguras de trabajo que pudieran darse a nivel de riesgo biológico. Los equipos para las precauciones universales, al usar guantes, sí, hay contactos de secreciones, ¿verdad?, que pudieran darse entre esas personas, tanto directas o en superficie o en objetos contaminados o fluidos corporales. Es bien importante tener esa barrera. Usar bata si se espera que el contacto ya pase entonces a la ropa o que pueda haber algún tipo de contacto con estos fluidos en nuestras vestimentas. La literatura dice que en procesos de descontaminación, gran parte, más casi un 50% de esta descontaminación se da en ese proceso de retirar esa ropa donde se ha estado, esa vestimenta donde se ha estado en áreas de alta contaminación, ya sea química, biológica, etcétera. Usar gafas o respirador si los procedimientos pueden generar salpicaduras, rocíos o secreciones.
Es aquí donde se identifica, ¿verdad?, que estos aerosoles en ocasiones se comportan como si fueran partículas, por lo cual el respirador N95, que escuchamos mucho, que es respirador desechable con 95% de eficiencia, es usado en este tipo de escenario para proteger entonces a esos empleados ante este tipo de riesgo biológico. ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Hemos ido discutiendo, ¿verdad?, hasta el momento lo que es el equipo de protección personal, de cómo se identifican los mismos, de cuáles son las responsabilidades en su uso, tanto para el empleado como para el patrono, de igualmente de las herramientas que utilizamos, como lo es el Geohazard Analysis, la importancia de la selección adecuada de ese equipo dependiendo del escenario de la emergencia. Hemos ido viendo, ¿verdad?, que hay diferentes tipos de escenarios de emergencia que pudieran identificarse como los que son fenómenos atmosféricos o climáticos, o que pudieran ser geológicos o hidrológicos, o, ¿verdad?, inundaciones y demás. Y hay unas vestimentas y unos equipos apropiados para ese tipo de escenario, igualmente para lo que son los riesgos a nivel químico. Ya en el químico se entra en juego otro tipo de procesos, zonificación de las áreas, los niveles de protección que van desde el A hasta el D. Y ya en el biológico, ¿verdad?, igualmente vemos que el establecer esa barrera ante fluidos corporales que puedan representar riesgo de diferentes tipos de patógenos en estos procesos es bien importante, el poder establecer cuál sería nuestro riesgo y a base de eso, cuál pudiera ser nuestro posible control o la combinación de controles. Para lograr esto de una manera efectiva, definitivamente tiene que haber una base, tiene que haber un sustrato. Y esa base que propongo es la seguridad como valor fundamental. Es poder establecer dentro de nuestra organización que la seguridad y salud sea la clave, lo primero en la toma de decisiones, que forme parte de esa toma de decisión de liderazgo. Que cuando se siente el equipo a trabajar la planificación de una respuesta a una emergencia, o un trabajo no cotidiano, no rutinario del grupo de vectores, podamos decir, mira, ¿cuál es el equipo de protección personal que va a usar mi equipo? Tenemos los contenedores para lavado de manos. ¿Cuál es el adiestramiento que la personal que va a estar trabajando en este proyecto debe tener básico? Tenemos el equipo de protección personal en inventario. Que esos líderes estén atentos sobre esas necesidades que tengan su equipo y que sean los primeros en dar ese paso al frente, ¿verdad? En dejar ver que para ellos como líderes esa seguridad y salud es vital. Para que haya una buena cultura de seguridad y salud tiene que empezar por esa base, por esa cabeza, ¿verdad? Por ese liderato. Prácticas de trabajador identificando y evaluando esos peligros. O sea, ese peligro potencial que pudiera convertirse en ese riesgo. Siempre uso la metáfora de un tiburón viéndose como si fuese el tiburón el peligro. Mientras yo lo observo queda siendo un peligro, pero en el momento que yo entro en ese mar de posibilidades y me acerco a ese tiburón, ya de un peligro se convirtió en un riesgo potencial para mí. Igualmente pasa con esos riesgos en salud y seguridad. Esa identificación de riesgos tiene que ser algo continuo. Como bien decía en el video de principio, Nino Correa decía, mira, hemos tenido muchas experiencias, pero en otras palabras no podemos recostarnos, ¿verdad?, de que eso va a seguir siendo así, que con esa experiencia ya lo tenemos todo superado. Cada emergencia trae sus propias circunstancias y es por ello que debemos tener ese proceso de identificación de riesgos, de evaluación y controles de manera continua y no sobreconfiarnos en que ya por haber tenido unas experiencias vamos a poder sobrepasar cualquier situación sin ningún tipo de esfuerzo. Así que definitivamente otro pilar de esa cultura de seguridad y salud para priorizar el equipo de protección personal tiene que ser la identificación de esos riesgos. La prevención y control de los peligros. Muchas veces en situaciones que yo he vivido en mi carácter profesional, las acciones son reactivas, ya las circunstancias se dieron, pues hay que remediar, hay que actuar en función de la situación que estamos viviendo. Sin embargo, es importante reconocer que aunque eso tiene su mérito, el poder realizar unas acciones proactivas, el poder ver que una situación se puede dar y tomar una acción correctiva con tiempo nos permite tener un margen de control hasta ante situaciones mayores de riesgo.
No es necesario, ¿verdad?, tener que pasar una experiencia negativa de un accidente, de una enfermedad ocupacional y en el peor de los escenarios, en una muerte, que en mi caso como inspectora tuve que vivir o ver muchas situaciones de esas categorías para saber que hay unas acciones preventivas que podemos tomar. Y muchas veces estas acciones nos ayudan a poder tener, ¿verdad?, cierto manejo en las condiciones que estamos teniendo para nuestros trabajadores. La prevención y control de esos peligros es fundamental. La educación y el adiestramiento. Fíjense que los identifiqué como elementos aparte. O sea, ese proceso de educar debe de ser continuo y debe de estar en los programas que tenemos, en las rotulaciones que hay, en las actividades que damos, en los artículos que compartimos, en los foros a los cuales participamos. Y ese adiestramiento y capacitación que vaya conforme a las actividades y tareas específicas que realizan nuestros empleados. El conocer sus necesidades y poder llevar un mensaje que se entienda, que pueda ser interpretado, ¿verdad? Y obviamente los programas son programas vivos. No podemos pensar que porque ya tenemos un programa de equipo de protección personal, porque ya llevamos 10 años desarrollando unas actividades y ya se sabe cuál es el equipo, pues eso va a quedar para siempre, como si fuera un fósil y eso no va a evolucionar. No es así. La industria sigue desarrollando nuevas tecnologías en los equipos de protección personal. Hay diferentes circunstancias que se van dando en los escenarios de trabajo. Las personas traen sus propias condiciones de salud y a veces hay que hacer adaptaciones en el uso de los equipos de protección personal y buscar opciones para este tipo de situaciones. Así que estos programas deben de ser continuamente evaluados y así lo establece el estándar. Así que como vemos, el tener una cultura de seguridad y salud no es una función de una persona, es una función de un equipo y que se integra y que va creciendo, ¿verdad?, de manera continua en el tiempo. Y eso es fundamental para priorizar la seguridad y salud. Definitivamente, el uso del equipo de protección personal va a ser variado y va a depender de muchas circunstancias y sobre todo de lo que es el análisis de riesgos de tarea. No elimina los riesgos, más bien el equipo de protección personal es una barrera que contribuye a la mitigación y como vimos, es parte de esos controles que tenemos, ¿verdad? Es necesario para una respuesta efectiva tener el equipo apropiado. Muchas veces se tiene la mala idea o la idea incorrecta de que mientras más equipo de protección personal yo utilice, más seguro yo me voy a encontrar. Y no necesariamente. Yo necesito utilizar el equipo que realmente sea vital para esa tarea que yo voy a realizar. Cuando damos un adiestramiento o compartimos una hoja de datos de seguridad, tenemos que asegurarnos que las personas que reciben la información la reciben en su idioma, que lo entienden, que lo comprenden. Yo en mi proceso, ¿verdad?, en diferentes fases me he encontrado todo tipo de escenarios, personas muy profesionales dentro de su tema, otras personas que también son profesionales, pero quizás no son tan académicas, otras que son más de field, son más de campo, y todas tienen una hambre de capacitación, pero de diferentes formas. Así que es bien importante llegar a las personas, darle la información que necesita y la aplicación, porque ahí es donde ese conocimiento se empodera, cuando la aplicamos, cuando vemos el uso de la información que se nos está dando, ¿verdad? El reconocer que hay ocasiones que cuando entregamos un equipo de protección personal, como es la protección auditiva, como es la protección respiratoria, tiene que ir de la mano con un programa de vigilancia médica. Tenemos que anualmente, ¿verdad?, periódicamente, de acuerdo a lo que el estándar nos diga, establecer esa vigilancia médica. Ya en el caso de la protección respiratoria vienen unos cuestionarios que el mismo estándar te provee. En el caso de la protección auditiva vienen unas evaluaciones específicas, por dar un ejemplo, y así en algunas de estas evaluaciones ya de vigilancia médica muy específicas, tener esa data y poder llevar de la mano a ese empleado para evitar, ¿verdad?, alguna enfermedad ocupacional por la exposición al cual pudieran estar expuestos. Y definitivamente el pilar para poder llevar todo eso en mi propuesta es tener esa cultura de seguridad y salud que nos permita establecer esas bases sólidas y que cada individuo dentro de la organización se sienta que es parte de esa gran cadena, que ese eslabón es vital para que el proceso se dé y que la seguridad y salud no se ve como
un nombre más, sino que vemos a un individuo que llevamos una persona que va sana durante su lugar de trabajo, es una persona que regresa sana a su hogar y que sigue aportando. Así que definitivamente es un ejercicio de continuidad. Y aquí pues comparto también, ¿verdad?, la referencia que he utilizado para esta presentación y abro el espacio de haber alguna duda o pregunta para entonces así contestarla.